pies del Dios de amor, para darte adoración, a los pies del Rey, por la eternidad, en espíritu y verdad, te vamos a adorar. Amén. Juan 4. Voy a leer desde el 1 para tener el contexto. Es el encuentro archiconocido de Jesús y la mujer samaritana. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, ¿cuántos saben que Jesús era hombre también, verdad? Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís: en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, mirándose, imagino: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega.
Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Era necesario leer toda la historia para que podamos entender y tener un contexto más amplio de lo que aconteció aquí en este lugar. Este es un capítulo, hermanos, muy conocido. Aquí en este capítulo encontramos, o yo encuentro en uno de sus versículos que hemos leído, una expresión que llama la atención poderosamente y que es la esencia de este mensaje de hoy. Es un mensaje muy sencillo, pero muy revelador. Para mí, es un mensaje que me reta, es poderoso, pero no deja de ser sencillo, lo vamos a entender muy rápido. Todos conocemos el contexto. Jesús pasaba por Samaria. Dice que venía de Judea, iba hacia Galilea, ¿no? ¿Hemos leído? Cuando el Señor dice que salió de Judea, e iba hacia Galilea, efectivamente. Y en ese camino le era necesario pasar por Samaria. Y ahí llegó al pozo de Jacob. Pozo que fue una herencia que Jacob dejó a su hijo José. Para los samaritanos, hermanos, este era un lugar muy importante, el pozo de Jacob. Los samaritanos tenían en su territorio pocos lugares que fueran más emblemáticos y más significativos que este pozo, que el pozo de Jacob. Y los samaritanos, como sabéis, eran una mezcla. Era una raza que procedía de una mezcla. El rey de Asiria, no recuerdo ahora su nombre, adoptó la política de mezclar los pueblos en su invasión para que los pueblos no se resistieran a su dominio, para que los pueblos no se resistieran a su imperio. Cuando este rey se apoderó del reino del norte, de las 10 tribus, o sea, de Efraín, él sacó a los judíos de allí y los llevó a otros lugares del imperio para mezclarlos. Los llevó a otros lugares del imperio asirio y también trajo a otros a Palestina para mezclar y para poder controlar mejor en su imperio. Y ahí se mezclaron. Y entonces de esa mezcla nacieron los samaritanos. ¿Qué pasaba? Que los samaritanos, por esta mezcla, servían y rendían culto a otros dioses y también rendían culto al Dios de Israel. Y por supuesto, en todo esto, los judíos no estuvieron de acuerdo nunca. Nunca estuvieron de acuerdo con esa mezcla y siempre rechazaban a los samaritanos. Este problema entre los samaritanos y los judíos en tiempos de Jesús estaba en su momento más álgido. Era cuando peor estaba la relación entre judíos y samaritanos. Los samaritanos tenían un lugar donde adorar y no querían adorar en Jerusalén. Tenían otra manera de ver las cosas muy diferente a los judíos. Como hemos leído, judíos y samaritanos no se trataban entre ellos. Ahora, esta mujer vino al pozo a buscar agua. Jesús, que tenía un propósito. ¿Cuántos saben que Jesús siempre tiene un propósito? Porque Él siempre actuaba con un propósito. Jesús no daba una puntada sin hilo. Aprovechó que sus discípulos habían ido a comprar comida para entablar un diálogo con esta mujer. Y Jesús le pide agua. Yo creo que no era porque Jesús quizá tuviera sed. Yo creo que Jesús quería buscar una excusa para poder hablar con esta mujer, para de esta forma poder revelarse a ella y salvarla. Ese era el verdadero propósito de Jesús. Puede que tuviera sed. Como hemos dicho, estaba cansado. Él era humano. Pero el propósito central no era su sed. El propósito principal de Jesús era poder entablar una conversación, hablar con ella, para revelarse a ella y para salvarla. Como dice el texto, para ofrecerle algo mejor a esa mujer. Ella, cuando Jesús le habla, de repente se maravilla. Número uno, se maravilla porque un hombre le estaba hablando. En ese contexto, normalmente los hombres no se dirigían a las mujeres. Y se maravilla también porque no solamente era que un hombre le estaba hablando, sino que le estaba hablando un judío. Y ella era samaritana. Y Jesús, como sabemos, tampoco tenía prejuicio.
Él no tenía ningún prejuicio. Y hasta ese instante Jesús había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero él conocía el plan de Dios y sabía que el plan de Dios no era solamente para los judíos, sino que el pacto que Dios había hecho con los patriarcas, especialmente con Abraham, era: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Jesús sabía que después de su resurrección el evangelio iba a llegar a Samaria también. El Espíritu Santo le dijo a los apóstoles: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, esta mujer se convierte en la primera misionera. Se convierte en la primicia de Samaria. Y Jesús, hermanos, todo eso lo sabía. Entonces, ¿qué pasa ahí? Todos conocemos la historia, porque se ha predicado muchísimo sobre este encuentro de Jesús en el pozo de Jacob con la samaritana. La mujer, naturalmente y en el contexto cultural, viendo la realidad de la enemistad que había entre judíos y samaritanos, se asombra de que Jesús le hable. Entonces Jesús manifestó que él, en muchas ocasiones, que él había venido a salvar al mundo, que él no tenía ningún prejuicio ni ningún tipo de prejuicio con nadie. En el texto hemos leído que la salvación viene de los judíos. Él vino a salvar a los judíos, pero también vino a salvar a los samaritanos, también vino a salvar a todos nosotros. Aunque en ese momento está claro que la prioridad para Jesús era la casa de Israel. Y no era el momento todavía de desvelar. Jesús siempre sabía manejar los tiempos. Y Jesús le pide agua a la mujer. La mujer, como he dicho antes, se maravilla. Entonces Jesús le dice a la mujer: si tú tomas de esa agua, de ese pozo, tú vas a volver a tener sed. Pero yo te voy a ofrecer, yo te ofrezco, mujer, un agua que si tú la tomas no vas a tener sed jamás. La mujer dice: Señor, tú no tienes ni siquiera con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Y tú me estás ofreciendo a mí agua? Entonces el Señor Jesús le hizo ver que le estaba hablando o le estaba ofreciendo otro tipo de agua. Y le dice: si tú tomas del agua que yo te doy, nacerá en ti una fuente que salta para vida eterna. La mujer asombrada dice: Señor, dame esa agua para no tener que venir yo aquí todos los días a sacarla. Ella estaba perdidísima. Todavía no podía entender que Jesús le estaba hablando en un lenguaje espiritual, que estaba usando una alegoría, una metáfora. Entonces Jesús le dice: busca a tu marido. Ella contesta: yo no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Entonces ahí la mujer dice: este no es un hombre normal. Este me parece que es profeta. Este sabe de más. Y entonces la mujer comienza a hablar del Mesías. Esto es algo que nos pasa mucho, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, estás hablando con alguien, a mí me ha pasado, y no sabe, esa persona no sabe que tú eres pastor, ¿no? Y está hablándote, ¿no? Y de repente le dices que eres pastor o se da cuenta que eres pastor y entonces empieza a hablarte espiritualmente, ¿no? Empieza a hablarte, oh, sí, claro. Pues eso hizo esta mujer también aquí, ¿no? Cuando se dio cuenta que Jesús no era un hombre normal, que era profeta, entonces comienza a hablarle del Mesías. Sé que ha de venir un Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y ahí, en ese preciso momento, Jesús se revela y le dice: yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Y este es el diálogo que mantienen. Ahora, todos sabemos que Jesús usa este contexto, este encuentro con la mujer samaritana, para revelar uno de los mensajes capitales del Evangelio, que es la vida en el Espíritu. Este es el capítulo 4. En el capítulo 3, Jesús le habla a Nicodemo de la vida en el Espíritu. Ahora tiene este encuentro con esta mujer y le dice que los verdaderos adoradores le adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ella no creía que Jerusalén era el lugar para adorar a Dios. Como hemos dicho, los samaritanos tenían otro lugar de adoración. Y ella, de alguna manera, lo que está haciendo cuando tiene ese encuentro con Jesús es presentar el pozo de Jacob como un lugar muy importante, si te das cuenta. Porque Jacob había bebido de ese pozo y había dado de beber a sus animales, a sus ganados. Y también todos los descendientes de Jacob habían bebido de ese pozo. Para ella, ese pozo era una reliquia histórica, era un lugar de culto.
La mujer quiso meter de alguna manera a Jesús en la controversia que había aquellos días. Y me ministra mucho cómo Jesús aborda esta controversia. Porque Jesús, sin dejar de responder, le habló lo que él quería y se la llevó a su terreno. Qué sabiduría, hermanos. Qué sabiduría y cuánto que aprender nosotros cuando vienen y nos confrontan, ¿verdad? Y quieren venir con controversia. Y quieren venir a meterte en la controversia. Pero Jesús aquí lo maneja muy bien. Jesús no se metió en la controversia, aunque él habló y respondió a la mujer. Porque dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. O sea, a pesar de que Jesús le respondió y aclaró, él no negó. Porque era palabra de Dios que la salvación venía de los judíos. Y que el pacto era para ellos y que primeramente Cristo, Jesús, había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahí él no se mete, enseguida le pega un giro y se la lleva al sitio. Aquí había una controversia también en cuanto al lugar de adoración. Y Jesús le dice, mira, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores quiere o busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es como que Jesús le dice a esta mujer, ya no va a ser tanto que los adoradores van a ir a un lugar, sino que los adoradores van a tener un templo dentro de ellos y serán morada de Dios en el Espíritu, templos del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que somos templos del Espíritu Santo? Esa era la enseñanza de Jesús en ese momento. Ahora, hay otra enseñanza, además de la controversia y todo lo que Jesús anunció de la vida en el Espíritu. Aquí es en lo que quiero entrar hoy. Vamos a extraer el mensaje de la misma enseñanza de Jesús. Esta mujer estaba, de alguna manera, aferrada a una tradición religiosa. Ella defendía su tradición religiosa. Y voy a comenzar a aplicar el pozo de Jacob, que ella veneraba, era un lugar muy importante para ella. Y Jesús, en la enseñanza, quiso hablarle de otra fuente. No de un pozo, sino de una fuente. ¿De una qué? De una fuente. Ese pozo representaba el pozo de la religión, el pozo de la religiosidad para esa mujer. Y en ese momento Jesús le ofrece no beber de agua de un pozo religioso, sino beber agua viva de una fuente que no está posada, sino que se mueve y que salta para vida eterna. La palabra saltar es la misma palabra que se usa en Hechos 3 cuando habla de que Pedro y Juan levantaron al paralítico y el paralítico dice que se levantó, era cojo de nacimiento y se levantó y entró al templo saltando, brincando y alabando a Dios. Esa es la fuente que salta para vida eterna, llena de gozo, llena del poder de Dios y llena del Espíritu Santo. Este pozo, para esta mujer, representaba su religión. Así como físicamente ella apreciaba ese agua, esa agua para ella era algo más que agua común. Era agua de un pozo donde sus ancestros espirituales habían tomado y habían bebido. Ella pensaba, este es un pozo histórico. Esta no es un agua común. Por eso le habla a Jesús y le dice, ojo, que esto es el pozo de Jacob. No te creas que esto es cualquier cosa. Para esa mujer esa agua era un agua bendecida. Para un católico sería agua bendita, ¿no? Diría, esto es agua bendita. Una reliquia, como la reliquia de los santos católicos que se encuentran una alpargata y dice, esta es la alpargata de Santiago, y le hacen una reliquia y la ponen allí y va todo el mundo a besar la alpargata. Era algo que ella veneraba, quiero que lo entiendas. No era simplemente agua para ella. Para ella era algo más que agua natural para quitar la sed. Era algo espiritual para ella. Y Jesús en ese preciso momento le ofrece algo mejor. Mujer, le está diciendo Jesús, mujer, el que bebe de esta agua religiosa va a volver a tener sed. Porque la religión y la religiosidad no sacia, no mitiga la sed espiritual. Para ti, mujer, esta agua es espiritual, pero no es agua espiritual, es una agua común. Y vas a tener sed otra vez cada vez que bebas de esta agua religiosa. Y vas a tener que volver a tomar cada día. Puedes estar tomando toda tu vida de esta agua religiosa y siempre vas a tener sed.
así es la religiosidad, así es la religión, hermanos. Puedes estar toda la vida sacando del pozo de la religión, sacando del pozo de la religiosidad y siempre vas a estar insatisfecho porque la religión no sacia, el que sacia es Cristo, el agua de vida eterna. Amén. Él es el que sacia. Muy bien, este es el contexto aquí. Seguramente no estoy predicando ni diciendo nada nuevo porque todo el que predica entiende esto. Por esto quiero abordar ahora porque esto es lo que Jesús quiso decir y esta era la controversia. Ahora, quiero que veamos algo más. Para esta mujer, como hemos dicho, este pozo era algo más que el pozo de su religión. Este pozo representaba, y quiero aplicarlo así, para esta mujer no solamente representaba el pozo de su religión, sino que representaba el pozo del mundo. Es el pozo de todo lo que representa el mundo, donde nosotros en otra vida íbamos para sacar, para intentar saciar nuestra sed. Todo lo que hay en el mundo, hermanos, representa todo lo que hay en el mundo, la pasión, los deseos, los sueños, los vicios, todo lo que el hombre busca para intentar saciar su sed. Me refiero en su vida adánica, en su vida mundanal. Vamos a ver algo, mira. Cuando esta mujer resulta que es tocada por el Espíritu y su entendimiento es abierto, cuando ella le está hablando a Jesús del Mesías y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, ahí pasó algo muy grande en esta mujer. En ese momento, dice que el verso 27, que fíjate, que llegaron sus discípulos. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Escucha, verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro. ¿Dejó qué? Su cántaro. Y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Dice el verso 28, y dejó ¿qué? Su cántaro. Repite conmigo, y dejó su cántaro. Con tanto énfasis, no que ha temblado. 1, 2 y 3. Dejó su cántaro. ¿Qué hizo esta mujer? Amén. Hasta que no lo oiga bien, no paro, ¿eh? Ahora, escucha bien, porque ese cántaro era un instrumento que ella usaba para llevar el agua ¿a dónde? A su casa. Había un cubo con una soga o un balde en el pozo. Y ese cubo y esa soga era para sacar el agua, porque el pozo era bien profundo. Y después ella tomaba ese balde o tomaba ese cubo y la echaba ¿a dónde? En el cántaro. Este cántaro, hermanos, tiene una tremenda representación espiritual. Acuérdate que hemos dicho que el pozo para ella era un lugar místico, era emblemático, era religioso, era algo que ella veneraba, era algo espiritual. No solamente era agua que saciaba su sed natural, sino que era algo que era para ella algo espiritual. Era más que agua para saciar su sed. Ella tomaba del pozo de su religión y lo echaba en su cántaro y llevaba esa agua a su casa. Ahora, dice el verso 28, y dejó su cántaro. Y yo me pregunto, ¿por qué esta mujer deja el cántaro? Seguramente ya lo tenía lleno de agua. Cuando Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, cuando yo le dice, se revela y dice, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y ella en ese momento entiende y ella recibe fe. En la conversación con Jesús pasó algo maravilloso en esa mujer. Su entendimiento fue abierto, ella recibió la fe. Ella, cuando recibe esa fe, dice, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed jamás. Es que Jesús en ese momento, en ese diálogo con ella, consiguió despertar en ella la sed espiritual. Y ella en ese momento anheló esa agua y la pidió y Jesús se la dio. Y allí hubo un cambio de vida para esa mujer. Esa mujer ahí se convirtió, nació de nuevo. Y cuando nace de nuevo, el acto de abandonar el cántaro significa abandonar mi vida pasada, abandonar mi búsqueda, abandonar mi religión, abandonar aquello que para mí era importante. Se olvidó hasta del propósito por el cual había ido al pozo. ¿Cuántos saben que Jesús te hace olvidar todo? Amén. El cántaro representa muchas cosas, hermanos. El cántaro representa el corazón.
Ahí estaba el corazón de esa mujer. Estaba su fe. Estaba lo que mitigaba su sed natural y espiritualmente hablando. Ahí estaba el propósito de su vida, buscar agua para ella y para su familia todos los días. Lo que ella había estado buscando toda su vida estaba en ese cántaro. Ahí estaba el corazón de ella, ahí estaba su tesoro. Ahí estaba el recipiente que llevaba lo que para ella era importante. Ahora, aplicando esto a nosotros. El pozo representa el mundo. De donde el hombre, nosotros en otro tiempo, donde el hombre va para saciarse, para llenarse. Escucha, cuando Jesús nos llena, no necesitamos cántaro. ¿Sabes por qué? Porque ese cántaro representa nuestro corazón viejo. Cuando Jesús le ofrece el agua, ella se la pide y Jesús se la da. Y ella deja allí su viejo corazón, su vida pasada, su vida mundanal. Deja allí todo aquello que buscaba para satisfacer su corazón. Lo dejó y ¿qué hizo? Salió corriendo. Jesús le ofreció un cántaro nuevo. Y el cántaro nuevo, que es el corazón nuevo, se lo llenó de agua de vida. Y le puso una fuente dentro. ¡Wow! ¿Lo estás viendo? Y esta mujer dice, ¿para qué voy a seguir yo con el cántaro viejo? ¿Para qué si me ha puesto una fuente? ¿Para qué voy a seguir viniendo a este pozo yo a sacar agua? Yo tengo un cántaro nuevo, tengo una fuente en mí. Ahora estoy llena de agua que me sacia. Ahora estoy llena de agua que sacia mi sed y que salta dentro de mí para vida eterna. He nacido de nuevo, tengo un corazón nuevo, tengo el agua de vida eterna, tengo una fuente en mí. No tengo un pozo, agua posada, agua maloliente, agua llena de bacterias. No, ya no tengo un pozo. La religión es eso. El mundo es agua posada. Pero la fuente es agua limpia, continuamente brotando, continuamente limpia, nueva cada instante. ¡Aleluya! Amén. Dale aplauso al Señor. Y cuando Jesús nos da el cántaro del nuevo hombre, nos da el corazón nuevo, comienza a fluir en nosotros el agua de vida. Comienza a activarse la fuente en nosotros. Como dice la Escritura, dice, el que cree en mí, de su interior, o sea, de su cántaro nuevo, de su fuente, brotarán ríos de agua viva. Amén. Amén. Y eso lo dice el Espíritu Santo para todos nosotros. No es para una élite especial. Lo dice que lo habían de recibir todos los que creyesen en Él. Tú tienes una fuente. Tú tienes un cántaro nuevo. Amén. Amado, ¿por qué tenemos que seguir andando con un cántaro viejo si ahora tenemos uno nuevo y tenemos una fuente? Tenemos un cántaro nuevo. Es tiempo de dejar el cántaro viejo. No lo necesitas. No lo necesitas. Ahora escucha. El cántaro representa el corazón sediento de aquella mujer. Y Jesús le da un cántaro nuevo en donde ella es saciada. Y miremos por un momento la diferencia. Fíjate, quiero que veas, porque pensaba en esto, la diferencia entre un pozo y una fuente. En el pozo hay que trabajar para encontrar agua. Hay que perforar. En este caso, en la zona de Palestina, había que perforar muy profundo para encontrar la vena de agua. Y tienes que buscar un cubo, fabricar un cubo, buscar una cuerda, poner una polea para poder sacar agua del pozo. ¿Y sabes qué? Todo eso es obra del hombre. Como la religión y el mundo. Todo es obra del hombre. Pero una fuente, hermanos, se forma cuando la lluvia que la manda Dios desciende de las montañas y constantemente está fluyendo. ¿Habéis visto las cataratas? Pensaba en las cataratas del Niágara, hermanos. Como constantemente fluyendo. Agua, agua, agua. Una fuente es algo que no está posado, que está en continuo movimiento. Es algo donde los hombres no han invertido su trabajo, no han invertido su esfuerzo. Es algo que fluye naturalmente, es algo que envía a Dios, es algo que viene del cielo. Por eso cuando la Biblia habla del Espíritu Santo y habla de la palabra, los compara con la lluvia, lo compara con una fuente. Dice Jeremías,
No sé si es capítulo 2, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Seguimos aplicando. Cuando el Señor Jesús llenó con el agua de vida, dándole un corazón nuevo, la mujer se olvidó de su viejo cántaro y lo abandonó. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cristo te da en lugar de un pozo, una fuente. En lugar de agua que no sacia, que representa todo lo que es la religión, que representa todo lo que es el mundo, todo lo que el mundo y la religión ofrece para intentar saciarte. Pero en lugar de saciarnos, resulta que lo que produce es más y más sed en nosotros. Y produce un vacío en el hombre. Pero Jesús dijo, no tendrás sed jamás. Amén. La fuente de agua de vida saltó en ella para vida eterna. Y ella dejó su cántaro. Una mujer, hermanos, como esta, que venía todos los días con su cántaro a buscar agua a ese pozo. Y esta vez dice que deja su cántaro y sale corriendo. Yo me imagino al hombre que tenía, que no era su marido, cuando la vio llegar. Le dijo, pero mujer, me imagino que diría, pero mujer, ¿dónde está el cántaro? Y ella diría, pero qué cántaro ni qué cántaro, he encontrado no un pozo, ni tengo un cántaro, ahora tengo una fuente que salta para vida eterna dentro de mí. Ven, que te quiero enseñar a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. Y esta mujer comenzó a dar testimonio de Jesús a todo su entorno, a toda su ciudad, a todos los que eran sus vecinos. Y empezó a decirles, vengan todos a ver a un hombre que me ha contado toda mi vida. Vengan a ver a un hombre que me ha cambiado el cántaro, que me ha quitado el pozo y me ha dado una fuente. Wow. Cuando mitigó su sed espiritual, abandonó el cántaro. En cuanto Cristo te sacia, inmediatamente tú y yo abandonamos todos los medios que hemos usado para llenar nuestros vacíos. Inmediatamente, hermanos, todo ser humano busca agua, anhela llenar su cántaro. Todos andamos con nuestro cántaro, buscando el agua para llenarlo. Eso es lo que hacíamos antes. Queríamos llenar nuestro viejo cántaro. Íbamos a los pozos de la religión. Algunos de nosotros íbamos a los pozos del mundo a ver si encontrábamos algo para saciar nuestra sed. Buscábamos saciar nuestro corazón y librarnos de la ansiedad que nos producía esa búsqueda. Estoy hablando de algo que no has experimentado. Hay una búsqueda en el ser humano, pero nada lo llena. Nada. Hay en el corazón humano un hueco por donde se escapan todas las satisfacciones. Una vez estaba duchándome y el Señor me lo significó así. Y estaba debajo de la fuente, del chorro de la ducha. Y veía cómo el agua caía y no dejaba de caer y se colaba por el desagüe. Y el Señor me recordaba este texto. Hay un hueco en el hombre es igual que esta bañera. Constantemente está intentando llenarse, pero todo se va por un hueco. Todo se va por el desagüe. Y el hombre se pasa la vida buscando sus sueños. Nada más que hace eso, buscar sueños, buscar algo que le sacie. Quiero terminar mi carrera, por ejemplo. Y se esfuerza y se goza cuando la consigue, se hace un profesional y comienza a trabajar. Pero con el pasar del tiempo se da cuenta que tanto luchar, tanta ilusión, pero se siente vacío. Quiero casarme. Mi sueño es casarme. Y te casas con la mujer que amas y te sientes completo, ves las nubes flotando, corazoncitos por todos lados. Pareces Heidi con Pedro saltando por el monte. Te sientes muy satisfecho, muy excitado. Pero cuando pasa el tiempo, te das cuenta que hay un vacío que ni siquiera tu esposa puede llenar. Y no es porque no la amas. Simplemente es que hay una sed que solamente Dios puede sanar en el hombre. Y te das cuenta que el pozo del matrimonio tampoco puede saciar esa sed. Quiero tener una casa. Y con ilusión trabajas y te metes en la hipoteca. Y tienes mucha ilusión. Y entras a tu casa nueva. Y pones las cortinas en la cocina. Esto, te echas selfie. ¡Ay, qué bueno! Invita a todo el mundo. Vení a ver mi casa. Mira qué jardín tengo. ¡Wow!
Y en cuanto pasa el tiempo, la ilusión de la casa nueva se va por el desagüe. ¡Quiero un coche nuevo! Y te compras el coche nuevo y todo es tu coche. Y vas con tu coche conduciendo y pisas un charco porque ha llovido y te paras. La vecina ha echado agua en la calle y te para y te bajas con una bayeta a limpiar la llanta porque se ha ensuciado. Pero cuando llega la primera ITV, un trozo de hierro más. Y entonces sale otro coche y quieres otro. Y todo se va por el desagüe de la bañera. Y así sucede con todo, hermanos. Hay un hueco en el hombre que tiene la forma de Jesús. Tiene la forma de Jesús. Hay un hueco en el hombre. El hombre es como un puzzle que para estar completo necesita una pieza y esa pieza tiene la forma de Jesús. Y cuando esa pieza entra, todo lo ordena. Así me lo significó el Señor. Seguía duchándome y yo entendiendo esto, rascándome la cabeza, cayéndome el agua. Es verdad, Señor. Y el Espíritu Santo me dice, pon el tapón. Y cuando puse el tapón, digo, uy, qué bien encajado. Y empezaba a subirme por los pies. Y por aquí, por las tibias. Y el Espíritu Santo me dice, ahora, si tú dejas el tapón y la fuente sigue saltando y sigue trayendo agua, ¿qué va a pasar? Señor, pues va a pasar que se va a llenar y se va a desbordar. ¡Amén! Cuando el tapón que es Cristo entra en tu vida y la fuente está continuamente cayendo sobre ti, tú te llenas. Y te llenas de tal manera que empiezas a desbordarte para bendecir a otros. ¡Amén! Dile al que tienes al lado, hermano, es tiempo de que abandones tu cántaro viejo. Hay muchos que llenan el cántaro de placeres, de pasiones, de ilusiones, de metas, de sueños, etc. Pero cada día se sienten más vacíos, más frustrados y más decepcionados con la vida. El otro día estaba en el hospital visitando un enfermo y vi a un compañero de instituto que es psicólogo y me lo encontré en la risaca. Hola Ginés, ¡guau! ¿Cuánto tiempo sin verte? Nos dimos un abrazo y empiezo a hablar con él y dice, ¿sabes que casi todas las afecciones de los enfermos en un alto porcentaje son psicosomáticas? Comienzan por la psique, por la mente. O sea, es impresionante que la mitad de camas de los hospitales están ocupados por personas enfermas mentales. Comienzan porque están llenas de ansiedad. Dice, es la enfermedad de este siglo, hermanos, de estos últimos tiempos. Y ya afecta hasta a los niños. Es increíble cómo estamos en un mundo que todo es competir, todo es vorágine. Y nuestros hijos aún se afectan. Yo he tenido problemas con uno de mis hijos porque tiene problemas gastrointestinales y es porque tiene estrés. ¡Un niño con 10 años! Claro, me pongo a ver su vida, tropocientos mil deberes, 400.000 trabajos, tienes que estudiar, tienes que sacar sobresaliente, y los niños parece que no, pero llevan eso. Este mundo se está encargado de robarle la niñez a los niños. Y cada vez aparecen síntomas que yo digo, ¿cómo puede ser que la gente tenga ansiedad? ¿Cómo un niño puede tener ansiedad con 10 años? Hay una barbaridad, hermanos, de gente con problemas mentales. Porque el ser humano está constantemente buscando algo a que aferrarse. Algo que los cautive. Algo que cautive su corazón y que los llene de esa paz, que los llene de seguridad. Todo placer, escúchame, todo placer lleva al ser humano a la insatisfacción y a la decepción. Todo placer que ofrece el mundo te lleva a eso, a estar insatisfecho y decepcionado al final. Y amados, este viejo cántaro está ahí hasta que recibimos el cántaro nuevo que Cristo nos da. Y seguimos muchas veces aferrándonos al cántaro viejo hasta que verdaderamente conocemos el nuevo. Y vamos continuamente a los pozos del mundo y a la religión hasta que encontramos la fuente que es Cristo. Y el mundo vive en un continuo pesimismo porque nada les satisface.
Y es así. Hay una frase que leí hace poco, que es de un filósofo ateo, existencialista francés, que se llama Jean-Paul Sartre, que dice, el único lugar seguro es la tumba. Fijaos, así está el mundo. Este filósofo toda la vida estudiando y tiene escritos de la vida, e intentar razonar la vida. En una de las frases más célebres suyas llega a la conclusión de que el único lugar seguro es la tumba. El pesimismo, la desesperanza y la ansiedad llevan a millones de personas a beber el agua de la demencia, hermanos. Y ese es el pozo del mundo. Si quieres sigo describiendo el pozo. ¿Te apetece? El pozo y el cántaro viejo. El suicidio se ha convertido en un asunto que prácticamente cotidiano. Y es algo que a mí me horroriza, pero es que me horroriza aún más comprobar que especialmente es entre los jóvenes. Es algo irónico que los que comienzan a vivir ya no quieran vivir. Juventud, divino tesoro, dicen, ¿no? La juventud es todo, hermanos. Es donde está la fuerza, es donde está el intelecto en su esplendor. Es como yo digo, es cuando la CPU del ordenador está a pleno rendimiento. Te has comprado un ordenador y al principio está que va súper rápido. Y luego cuando empiezas a meterle cosas ya... Ahí la juventud, el intelecto está en su máximo esplendor. Es donde comienzo a vivir. Es donde tengo toda la vida por delante. Y hay muchos viejos de 81 años que les gustaría tener 18 y cambiar el 1 de lado. Ay, como hemos dicho muchas veces, no hay, si los jóvenes supieran y los viejos pudieran, ¿verdad? Hay más suicidios entre los jóvenes que entre los adultos. Es tremendo la estadística en España. Millones de personas en el mundo ven en el suicidio la única salida. Han perdido el respeto, han perdido el amor por la vida. Porque el pozo del mundo no ofrece nada. Solamente frustración, decepción e insatisfacción. Y algunos pasan toda la vida y no se convencen de esto. El otro día me pasó una experiencia. Yo me doy cuenta, ¿no? Y iba por la carretera, hermanos, iba por la carretera auxiliar que va por al lado de la autopista para incorporarme a la autopista. Y voy para incorporarme a la autopista después de haber repostado. Y veo, digo, ¿eso que va por ahí delante qué es? Iban 5 o 6 patinando. Con todos estos vestidos así más apretados que los tornillos de un submarino. Y digo yo, ¿y esto? ¿Y esto qué es? Por aquí, por el medio de la carretera, 5 tíos patinando. Ya grandotes. Y entonces, cuando adelanto, veo a uno de ellos, era un compañero mío del instituto. Digo yo, madre mía, con 43 años. Santo Dios. Le ha dado por hacer eso ahora. Lo conozco y antes, me acuerdo hace unos años, le dio por el pádel. Y era todo el pádel. Cuando tenemos 20 años, le dio por el ciclismo y todo ciclismo. Y claro, no es malo todas esas cosas, todo eso está bien. Pero te das cuenta que la gente está intentando buscar llenarse con algo continuamente y les da por un tole-tole y se lo compran todo y les da por y a los 2 años lo dejan, lo abandonan porque ya no les sacia y buscan otra cosa continuamente. Pero ¿sabes qué? Y no se dan cuenta, no se convencen de esto que yo estoy diciendo. Pero yo le doy gracias a Dios que yo me convencí joven. Amén. Cuando Cristo me dio un cántaro, hermanos, nuevo, y me dio de la fuente de agua que sacia para la vida eterna, yo le doy gloria a Dios. Porque ahora puedo disfrutar de todo. Pero nada convierto en ídolo, porque mi ídolo es Dios. Y cuando tú pones a Dios en el centro, cuando tú pones el tapón en la bañera, puedes disfrutar de todo. Pero nada te controla a ti. El único que te controla y el único que te guía es Dios y su Espíritu Santo. Amén. Y algunos se pasan la vida con su cántaro, buscando. Yo lo llamo la peña del ay. Ahí está en la peña del ay. Ay, si yo encontrara una mujer que me amara. Ay, si encontrara un hombre que me amara. Ay, si yo tuviera un buen trabajo. Ay, y están, ay, si tuviera dinero. Ay, si yo tuviera ese coche. Ay, si yo tuviera ese cuerpo.
Ay, si yo hubiera nacido en otra familia. Ay, si tuviera un marido que me cuidara. Ay, ay, ay. Estoy hablando de una realidad, hermanos. Porque está insatisfecho. Y esto hay que predicarlo. Porque la gente que está perdida, tratando de llenar su viejo cántaro, de llenar su corazón, no va a abandonar el pozo, ni va a abandonar el cántaro si no les predicamos. Fue cuando alguien me predicó de Cristo, cuando alguien me dio y me enseñó dónde estaba la fuente, cuando yo dejé el pozo y dejé mi cántaro viejo. Y ahora ya no tenemos que buscar nada, porque ya lo tenemos todo en Cristo. Ahora tenemos el tapón de la bañera. Y la fuente nos está llenando y nosotros estamos desbordando para regar a otros. Amén. Y así tiene que ser en tu vida. Así tiene que ser en mi vida continuamente. La fuente fluyendo en nosotros. Más pozos. El consumo de drogas. El consumo de drogas y de alcohol es un vivo testimonio de la angustia y el vacío que consume y desespera a millones de personas de todas las edades. ¿Y sabes por qué? Por buscar un escapismo. Por buscar un escapismo, por salir de su realidad. Se lanzan a un abismo infernal de drogas y de alcohol. Porque la gente, tú le preguntas a cualquier gente, tú le coges a un niño de 8 años, de 9 años, y tú le dices, porque esto es increíble, ¿cómo? Yo siempre me lo he preguntado, ¿por qué la gente se hace adicta a la cocaína? A la heroína, a la marihuana, a las drogas de diseño. Pero tú coges a un niño de 8 años y le dices, cocaína, no, eso es malo. Heroína, no, eso es malo. ¿En qué momento se convierte en bueno eso? Porque no es simplemente sentirse bien. Es porque es como un escapismo. Es para escapar. Es para intentar olvidarse del dolor y de la frustración que sienten. Porque cuando me emborracho o cuando me drogo, me siento distinto. Pero cuando se pasa el efecto, pasa que buscamos más drogas y cada vez buscamos más fuentes. Y vienen las sobredosis. Y se empieza a destruirse nuestras neuronas, y empieza a destruirse nuestra mente, y empieza a destruirse nuestro cuerpo por completo. Y nunca encuentran lo que buscan. Ese es el pozo de las drogas y del alcohol. Y van ahí con su cántaro a las drogas y al alcohol a intentar sacar para saciarse. Otros llenan sus cántaros de desenfreno, de lujuria y de sexo. Hermanos, parece que el sexo lo ha descubierto el hombre ahora. Y hay un vacío que experimentan que es insoportable. Y los ves que tú hablas con un joven. El otro día hablaba con Aarón y están todos los jóvenes desesperados. Nada más que quieren que llegue el viernes y nada más que viven para eso. Para ir a la discoteca para ver si pescan algo. Su vida es eso. No piensan en otra cosa. Sexo, 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 sexo. La conversación, los vídeos, todo lo que corre. Mi hijo tiene que ir corriendo por todos lados porque está bombardeado donde están. Niños con 17, 16 años, 18. Y van a esos antros buscando eso nada más. Y eso es lo que buscan millones de personas en las discotecas, en los antros, en esos lugares de noche. Parece como que el hombre descubrió el sexo ayer. Es como que no lo conocía. Hay como una excitación. Están maravillados. ¡Oh! Pero eso por eso cada día se corrompen más. Y entonces comienzan con 14, 15 años. Comienzan con 14 o 15 años ya en el instituto a fornicar. Luego se casan y comienzan a adulterar. Y tienen una mujer, 2, 3, 4 mujeres. Y cuando se casan de las mujeres prueban con los hombres. O las mujeres con las mujeres. Porque están cansados ya. No saben ya qué probar porque han abierto algo que eso no es incontrolable, hermanos. La pornografía. Horrible, hermanos. El efecto que causa en nuestra mente la pornografía. Primero que es algo que no es real. ¡Es mentira! Son actores. ¿Cuántos matrimonios hay que ministrar?
porque el hombre está frustrado, porque dice que su mujer no la satisface. Claro que no, porque es mentira. Y estás haciéndote una película que no es real. Eso no es el sexo. Y ahí los ves. Y cada vez se degradan más. Y empiezan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y ya no nos sobra, ya tenemos que ver a niños. Pedrastia. Con su madre. ¡Con animales! Y ya no saben qué inventar. Porque nada los sacia. Y están ahogándose en ese pozo. Y eso es lo que produce ese pozo. Y sacan, y sacan, y sacan del cántaro. Y sacan del pozo para intentar llenar el cántaro. Pero no son saciados nunca. Y se degradan moralmente, mentalmente, hermanos. Es horrible. Una vez estaba ministrando a un joven y no podía mirar ni a su madre porque se la imaginaba desnuda. ¿Tú te puedes creer eso? Amén. Ni podía mirar a su madre. Dice, me imagino a mi madre desnuda. Adictos. Están enfermos. Yo creo que estoy hablando a gente conversa, no estoy hablando a inconverso, ¿verdad? Creo que todos o casi todos los que estamos aquí somos cristianos y ya hemos dejado el pozo. Ya hemos dejado el cántaro, amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos el cántaro del hombre nuevo y la fuente que salta para vida eterna. Pero esto que te estoy describiendo es para que veamos la vida del hombre perdido, del que no conoce a Dios. Por esto la iglesia tiene que despertarse. Tenemos que despertarnos. Si tú le das gracias a Dios hoy porque Él tuvo misericordia de ti como la tuvo de esta mujer samaritana, entonces tú tienes que sentir lo mismo por los que están perdidos. ¡Despierta, iglesia! Hay muchos a tu alrededor que están bebiendo del pozo de la desesperación. Me gusta decir eso, el pozo de la desesperación, porque es bíblico. Y muchos a tu alrededor están bebiendo del pozo de la desesperación. El pozo de la desesperación, porque cuanto más beben, más vacíos se sienten, más desdichados, más desgraciados, más sedientos se sienten. Porque tienen la esperanza de llenarse, pero les causa un efecto diabólico en ellos y lo que encuentran es peor que la misma búsqueda. Hablando con este joven, me decía, todo empezó cuando yo tenía 11 años, 10 o 11 años. Alguien me dijo, o surgió en mí el deseo de ver una mujer desnuda. Y se metió en internet. Y él estaba buscando ver una mujer desnuda. Pero lo que se encontró fue mucho peor que su búsqueda. ¿Cuánto necesita el mundo a Cristo, hermanos? Y Dios te dice hoy, escucha, hijo mío, hija mía, deja el cántaro. Deja tu vida pasada. No hay nada más que buscar en el pozo de la desesperación. No hay nada, absolutamente nada. Yo tengo una fuente para ti que te va a saciar. Y no solo eso, tengo a Cristo que va a ocupar el centro de tu corazón. Y la fuente te va a llenar para que salte de ti agua de vida eterna que va a dar de beber a otros. Amén. Amén. Otra cosa que me sorprende también, y esto es muy novedoso, la adicción a internet y a las redes sociales. Es increíble. Y cómo la gente locamente, pero locamente, además imprudentemente, desnudan su vida. Sin conocer a nadie. Sin conocer ni siquiera con el que están hablando. El otro día, hace poco, una mujer se suicidó, ¿verdad? Porque no supo soportar la presión en su trabajo. Ella había conocido a un hombre por WhatsApp y había expuesto su vida. O no sé qué pasó, que grabaron algo y lo subieron en una red social. Y eso llegó a su trabajo años después. Y ha sido la comidilla de todos. Y ella no ha podido aguantar la presión y se ha suicidado. Están desesperados, están insatisfechos. Se venden, se exponen a cualquiera. Es alarmante. Hasta graban los crímenes y los suben. Graban las violaciones y las suben. Es alarmante, hermanos. Es algo diabólico. ¿Cuánto necesita el mundo a Cristo, hermanos? Y nosotros lo tenemos, nosotros tenemos el antídoto.
Y ese es el pozo de la desesperación. Y el día entero se pasan ahí mirando. El otro día estaba en la Gran Vía, enfrente del Corte Inglés, del antiguo Galerías Preciados, y estaba parado en el semáforo y me quedo mirando a la gente, hermanos. Yo no sé cómo esquivan las farolas. Es increíble, ¿eh? Yo creo que tienen como un radar, pero van así. Y cruzan los pasos de peatones. ¡Wow! Hay lugares donde están dando ya terapia, porque hay personas enfermas de esto. Claro, y están sacando agua del pozo de la desesperación. Y yo, el otro día estaba en un lugar, pasé por un lugar donde estaban celebrando las fiestas del pueblo y veo un lugar ahí donde estaban todos, no sé si era una especie de concierto, y estaban ahí todos saltando, hermanos, y era un ruido que me molestaba, pero en un momento sentí como diciendo, si no tienen otra cosa. No tienen otra cosa. Ellos están intentando llenarse con lo que pueden. La gente no tiene otras cosas, hermano. Nosotros lo tenemos todo porque tenemos a Cristo. Y no necesitamos ni fiesta ni música. Nosotros tenemos ya nuestra fiesta en el cielo. Nosotros tenemos la fiesta con Dios. Nosotros no necesitamos redes sociales, aunque las usamos para evangelizar. Pero no somos esclavos de nada, hermanos. Y cuando los veía, más que decir, cómo me molestan esta gente, sentí lástima. Y tenemos que sentir misericordia, porque no tienen otra cosa. Sentir compasión por ellos, iglesia. Sentir lástima, compasión, misericordia. Amados, tiene que nacer en nosotros una empatía, una simpatía, un amor por los perdidos. Iglesia, hemos recibido mucho, mucho. Aquí hay hombres que son los pioneros, fundadores de esta iglesia, hermanos, que la vieron nacer y pueden dar testimonio de lo que esta iglesia ha recibido durante tantos años. ¡Mucho! Somos ovejas engordadas. Es tiempo de matar el cordero gordo al evangelismo. Es tiempo de matar el cordero gordo al evangelismo. Hay que matar el cordero gordo para dar de comer de Cristo a los demás. Que no seamos como el hermano mayor de la parábola, que se enojó porque estaban haciendo fiesta a su hermano que estaba perdido. Hubo un día, hermano, donde cuando tú y yo andábamos detrás del pozo de la desesperación. Y íbamos con nuestro cubico de la esperanza. Y íbamos a sacar lo que pensábamos que nos iba a saciar. Y fue todo lo contrario. Es como el que anda en un desierto. ¿Verdad? ¿Habéis oído hablar de los espejismos? Ese que anda en un desierto y ve un espejismo de repente. Y lleva a lo mejor 10, 15 días sin beber agua por el desierto. Y de repente el sol, la falta de agua le hace ver un espejismo. Y está viendo un oasis con un lago con agua ahí cristalina. Y de repente se lanza con la boca abierta porque está muerto de sed a beber del pozo. Y se le llena la boca de arena. Ese es el pozo del mundo, hermanos. El mundo es un espejismo. Se ve bueno. Se ve agradable, parece agua, pero es arena. Y lo que pasa con esta mujer es lo que pasa con todo el que encuentra a Cristo, que deja el pozo, que abandona el cántaro. Escúchame, nadie puede decir que tuvo un encuentro con Cristo si todavía no ha abandonado su viejo cántaro. Nadie puede decir que ha tenido un encuentro con Cristo si todavía no ha abandonado su vieja manera de vivir, si todavía no ha abandonado su viejo hombre pecador. Porque en cuanto tú te encuentras con Cristo, haces como hizo esta mujer samaritana. Dejas el cántaro y sales corriendo a contarle al mundo cuán grandes cosas hizo Dios por ti. Yo te pregunto, iglesia, ¿cuántos de vosotros queréis ir a los perdidos y decirles las palabras de Jesús? Decirles, escucha, amigo, todo el que bebe de esa agua de la cocaína va a volver a tener sed. Pero yo tengo un agua. Cristo puso una fuente en mí y esa fuente salta para vida eterna. Y esta agua que yo te ofrezco va a saciar tu sed para siempre. Y no solo eso, sino que va a hacer que tú abandones ese pozo de las drogas, que abandones tu viejo corazón y que Dios ponga en ti una fuente que salte para vida eterna. ¿Quiénes lo van a publicar? ¿Yo solo? Amén.
Yo me siento muy escaso, hermanos. Esta palabra me parte a mí. Porque no doy la talla en todo esto. Pero necesitamos sentir amor. Necesitamos sentir compasión. Necesitamos oír el grito desesperado de los que están perdidos, hermanos. El otro día iba por la autovía y voy conduciendo por la autovía, al atardecer estaba oscureciendo y veo un montón de luces. Policía, guardia civil de tráfico, bomberos. Digo yo, wow, ¿qué ha pasado aquí? Y empiezo a bajar la marcha. Y cuando pasamos donde 2 camiones de bomberos, 2 motos de policía y 2 coches, 2 patrullas de guardia civil. Y cuando paso, 2 coches que se habían dado un roce. Digo, wow, la que se ha armado aquí. Para nada. Y ahí en un momento digo, si nosotros acudiéramos cuando hay un alma que está perdida de la misma manera. Yo me quedo, a veces digo, wow, es verdad. Iglesia, los perdidos se están llamando al 112 y tenemos que responder. Lo que pasa es que somos unos bomberos un poco extraños, nosotros. Se quema la gente y no hacemos nada. El otro día leía, no sé si es cierto, pero lo leía en una fuente. ¿Sabéis el accidente que hubo del futbolista este, no? Una pena. Dicen que el que se ha salvado tiene el 60% de su cuerpo quemado. Y parece ser que en el accidente él salió despedido del coche. Los otros 2 quedaron atrapados dentro del coche incendiados. Y dicen que el 60% de las quemaduras que se produjo fue intentando sacar a los otros. Y cuando yo leía eso, digo, wow. Nosotros tenemos que ser igual, hermanos. Estar dispuestos a quemarnos con tal de sacar a la gente. Yo cuando veo a los bomberos cómo arriesgan su vida, hermanos, por sacar a la gente. Y sacan uno y entran otra vez. Que haya en nosotros ese despertar, hermanos. Que sintamos la llamada del mundo que está bebiendo del pozo de la desesperación. Como esta mujer, hermanos. Es que es algo que se dio natural. ¿No lo ves en ella? Fue al pozo de su religión a sacar agua que no le saciaba porque tenía que venir todos los días. Se encontró con Cristo. Cristo le dio el agua que salta para la vida eterna. Le puso una fuente. Ella abandonó su vieja manera de vivir. Abandonó su cántaro. Abandonó el pozo de donde ella saciaba su cántaro. Y salió corriendo a compartir. ¿Qué pasa, iglesia? Me pregunto yo a veces. ¿Cómo tenemos un encuentro con Cristo? ¿Cómo es verdad que hemos tenido ese encuentro con Él? Que Él ha puesto la fuente que salta para vida eterna dentro de nosotros y estamos apáticos. No somos capaces de decirle a nuestro compañero que está en un pozo, porque tú lo estás viendo, que está en un pozo bebiendo de un agua que no le sacia, decirle, no beban más de ahí, eso nos sacia. Claro, para poder hablar con autoridad tenemos que tener una vida de peso. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Que le ponemos el tapón, en vez de al desagüe, a la fuente. Necesitamos llenarnos. Poner a Cristo en el sitio que tiene que estar en nuestra vida y llenarnos. Para tener para dar. Amén. Es nuestro tiempo, hermanos. Es nuestro tiempo. Estamos preparados, estamos listos. Yo anhelo ver cómo fluís en vuestros dones. Necesitamos, o yo quiero ver cómo venís y decir, tengo inquietud con esto. Quiero ir a visitar a los que... ¿Dónde está? Ay, la hermana Rosa. Ella ha empezado a darle alimento y a sembrar la palabra con los que tienen problemas con metadona. A lo mejor tú con otra cosa, hermanos. Tenemos que activarnos. La iglesia tiene que activarse. La iglesia tiene que ser una fuente. Y esto no es solamente nosotros, los pastores, es la iglesia. Y yo quiero oíros. Porque estáis llenos y cargados de talentos y de dones que Dios ha puesto en vosotros. Para edificación del cuerpo de Cristo. Y para salvación a los perdidos. ¿Amén? ¿Lo crees? Amén. Mira. Me ministra mucho cómo lo hizo Cornelio. Dice la palabra que Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y parece que a veces en el evangelismo queremos ir hasta lo último de la tierra. Y nos olvidamos de Jerusalén. Y queremos ganar almas. Y tienes a tus vecinos de al lado que no saben ni que eres cristiano. Y esa es nuestra Jerusalén, hermanos. Ahora en verano seguramente vamos a hacer actividades de evangelismo y tenemos que salir a evangelizar a las plazas, a todos lados. Me encantaba mi pastor Fernando. No me acercaba a él en la plaza porque me daba el micro y yo me ponía bien lejos. Porque él decía, toma, comparte. Si yo estoy aquí poniendo los cables. Pero eso era tremendo, ese fuego de ese hombre. Una vez en un Ford Orión íbamos Vanessa, Tamara, que era un bebé atrás, nos recogió del colegio para llevarnos y se paraba en los semáforos y un poco más, con un vespino se cae. Porque salió medio cuerpo fuera por la ventana. ¡Cristo te ama! Y nosotros escondidos detrás en el coche, que no nos viera nadie. Era un Ford Orión, Ana, un Ford Orión que ponía atrás Cristo salva o Cristo te ama. Una pegatina, pero no te digas que era una pegatina. Pero pegatina. Y ese era ese fuego, hermanos. Esa pasión, ese era un hombre que tenía una fuente dentro. Que había tenido un encuentro en el pozo de Jacob. Pero tenemos que empezar. Y vamos a ir a las plazas y vamos a ir a predicarle a gente que no conocemos. Pero empecemos por Jerusalén. Empecemos por nuestro entorno. Empecemos por nuestro compañero de trabajo. Empecemos por el que nos pone el café todas las mañanas. Empecemos por el que nos despacha el pan. Empecemos en nuestro puesto de trabajo. Empecemos en nuestro instituto, en nuestra universidad. Muchos no van a querer ni van a aceptar el agua que le ofrece. Pero va a haber alguno que sí. Porque todos están buscando llenarse. Y solamente nosotros tenemos el agua que sacia. El agua que se convierte en una fuente que brota y salta para la vida eterna. Operación Cornelio. Me gusta ese nombre. Me gusta por Cornelio porque Cornelio envió a sus soldados a buscar a Simón, a Pedro, a casa de Simón el curtidor. Y cuando llegaron, yo creo que no quiero fallar, pero se tardaba aproximadamente, a lo mejor Norberto me puede ayudar, unos 2-3 días de camino, ¿no? Desde casa de Cornelio a casa de Simón el curtidor. 3 días, sí, era lo que creía, pero no quería. 3 días. Y entonces Cornelio envía y tiene el encuentro con Dios y Dios le dice, ve y manda a buscar a Simón Pedro, que está hospedado en casa de Simón el curtidor. Y él envía una patrulla o un destacamento de soldados a buscar a Pedro. ¿Y sabéis lo que hizo Cornelio en esos 3 días? Preparó su casa. Empezó a llamar a todos sus familiares, llenó su casa con todos sus familiares. Imagino que llenó la casa con los vecinos. Empezó a decirles, venid, porque va a venir uno que nos va a hablar de Jesús. Nos va a hablar del Dios verdadero. Él nos va a hacer conocer dónde está la fuente. Él nos va a hacer conocer dónde está la vida eterna. Y llenó su casa, preparó su casa. ¿Sabes? Y yo sentía esto para las casas de bendición, hermanos. Operación Cornelio. Invitemos a la gente. Invitemos. ¡Engáñala! Muchas veces tú le dices a la gente que conoces de todos los días, yo soy cristiano, ¿quieres venir a mi iglesia? Tu iglesia no. Pero le dices, ¿quieres venir a mi casa a comerte un brownie? A lo mejor hay que preparar un entrecot, no sé. Con reducción de Pedro Jiménez. No, hermanos. Me gusta mucho el testimonio del siervo Patricio que está en Francia. Cuando empezó a congregarse en Huercalovera. Dice, pastor, yo me congregaba por la Coca-Cola que ponían al final. Que no estoy hablando en broma. Oye, pero empecé a beber de la Coca-Cola y ya, conforme iba, ya escuchaba, cada día escuchaba más y ya empezó a gustarme más lo otro que la Coca-Cola. Empezó a gustarle la fuente más que la Coca-Cola. Pero qué bueno sería, hermanos, que trabajáramos en este nuevo tiempo con la radio y la televisión, que es un arma poderosa, hermanos, y estemos sembrando nuestro corazón ahí, porque es un arma de evangelización que llegamos a millones de personas, a miles de personas, una audiencia tremenda, y que tengamos nuestro corazón ahí, y que sirvamos en la radio, y que ayudemos, y que colaboremos económicamente en la radio, porque es un medio de evangelización que Dios ha entregado a este ministerio. Y es poderoso.
pero que también vayamos a las plazas, claro que sí, cuando el pastor nos convoque, vayamos a evangelizar a las plazas, a los desconocidos. Matémosle el cordero gordo al evangelismo, pero también evangelicemos con las casas de bendición. Las casas de bendición son maravillosas porque los hermanos nos pastoreamos, estamos juntos, tenemos coinonía, pero tenemos que aprovechar para atraer a la gente de fuera. Es un arma poderosa de evangelización, la casa de bendición. Operación Cornelio, prepara la casa. Responsable de casa de bendición, trabaja esto, busca, invita a tus compañeros, los demás hermanos, invita a la gente. Si vas a una casa de bendición, llévate un amigo, exponlo a la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Cornelio, los expuso a la palabra de Dios, a la palabra que trajo el mensajero, que era Pedro. Y dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y Pedro y los que iban con ellos, que eran judíos, se quedaron asombrados de que los gentiles también hablaban en lenguas como ellos. Y dijo Pedro, ¿qué impide que estos sean bautizados? Aleluya. Trabajemos, hermanos, despertemos, iglesia. Si hemos tenido ese encuentro, si Dios nos ha cambiado el cántaro, nos ha dado un cántaro nuevo, tenemos una fuente que salta para la vida eterna. No puede ser que no estemos publicándolo. Si hemos tenido un encuentro con alguien que nos ha contado toda nuestra vida, que es profeta y que nos dimos cuenta, ¡ay, santo Dios! Tú eres el Dios vivo, tú eres el que salva, tú eres la fuente que yo necesitaba. Tenemos que compartirlo. Amén. Así que, iglesia, ese es mi ánimo hoy y con eso quiero terminar. Gloria a Dios. Ponte de pie. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por darme la oportunidad de poder compartir con mis hermanos, de estar en coinonía con ellos, oyendo lo que tú tenías para nosotros esta tarde, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, la podamos llevar en nuestro corazón, atesorarla, Señor. Meditarla durante esta semana, Señor. Que despierte en nosotros algo, Padre. Ese es mi anhelo como transmisor, como canal, como vasija. Que tú seas hablando al corazón nuestro, Señor, despertando en nosotros la pasión por las almas perdidas. Ay, cuántos pozos donde están sucumbiendo, ahogándose, Señor. Y no pueden salir. Y nosotros tenemos la fuente. Nosotros tenemos a Cristo. Tenemos la vacuna, el antídoto. Tenemos la fuente que sacia. Y no solamente que sacia, sino que se convierte en nosotros y en todos aquellos que prueban de esa agua en fuente. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Que podamos vivir tu palabra, Padre. Que entremos en ese despertar. Que oigamos la llamada desesperada de aquellos que están en el pozo de la desesperación, Señor. Que no seamos apáticos. Que seamos hombres y mujeres espirituales con ojos abiertos para discernir, para ver la necesidad, Señor. Te lo pido para mí, Padre. Despiértame a mí, Señor. Despierta a mis hermanos. Que podamos ver y escuchar el grito desgarrador de la gente, Señor. Que podamos ser luz, sal y agua para este mundo sediento. Gracias, Señor. Yo bendigo a mis hermanos. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú nos guardes de camino a casa, Señor. Despídenos con tu salón, con tu paz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.